Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola amigos, bienvenidos al 7º episodio de esta serie, el libro más vendido. En el episodio anterior vimos al pueblo de Israel entrando a la tierra prometida luego de 40 años de divagar en el desierto, acompañados de un nuevo líder, Josué. Yehoshua, Dios salva, es el significado de su nombre. Y cerramos el episodio con el compromiso del pueblo de dejar dioses paganos y no alejarse del Dios que los había sacado de Egipto y les había dado nada más que la tierra prometida, la tierra de Canaán. Hoy esta historia está en un punto clímax. Recorreremos el paseo de la fama de los jueces de Israel, 12 hombres instituidos por Dios que libraron a Israel del yugo de sus enemigos, un yugo que se repetía una y otra vez. ¿Por qué? Acompáñenme a revisar qué hay dentro del libro de Jueces, el 7º de nuestra Biblia. Soy Abigail, bienvenidos. El nombre hebreo de este libro es Shoftim, que significa literalmente jueces. A diferencia de los libros de la Torá, el Pentateuco que vimos en los capítulos anteriores, este libro y los demás que veremos ya no se titulan de acuerdo a la primera palabra que aparece en la redacción, sino que la gran mayoría tendrá su título por el autor o personaje principal de la historia. Y este libro tiene dos líneas de redacción, dos aspectos que se narran al mismo tiempo. Primero, y la razón del título, son las hazañas de los jueces, los libertadores que Dios escogerá para librar a la nación de la opresión. Y segundo, una descripción de la situación moral cotidiana del pueblo de Israel, el ambiente que se respiraba entre el 1400 y el 1100 antes del Mesías. Entonces, hoy cerraremos nuestros ojos y nos transportaremos como en una máquina del tiempo a aquella época. Y podemos resumir el libro de Jueces en la siguiente frase, que además es la más repetida. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Lo que escucharemos es una historia de ciclos. Dios les envía un libertador que los libra de la opresión. Ellos vuelven a fallar al pacto que aceptaron voluntariamente de serle fiel a Dios y no adorar dioses paganos. Dios los entrega a las malvadas naciones, son oprimidos, vuelven a clamar y Dios vuelve a enviar otro libertador. Empecemos con las preguntas básicas. ¿Quién lo escribió? Según la tradición fue Samuel quien escribió el libro, quien compiló las historias. ¿Cuándo? Aquí hay unos años de diferencia entre los investigadores. Por un lado dicen que fue entre el 1050 y el 1004 antes del Mesías y para otros entre el año 1000 y el 900 antes de Jesús. ¿Dónde? En Jerusalén. Y cómo, ya sabemos, fue escrito en hebreo. Ahora vayamos al meollo del asunto, el qué, y unos datos numéricos para empezar sobre Jueces y para memorizar. Tiene 21 capítulos, 618 versículos y escuchen lo siguiente, veamos quién se lo aprende primero, 18.976 palabras. Y dividiremos estos 21 capítulos en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6, un preámbulo después de Josué. Del capítulo 3, versos 7 al 16, la era de los 12 jueces. Y del capítulo 17 al capítulo 21, el estado moral de Israel. En los últimos años, Josué buscó recalcarles que dejaran a los dioses paganos de las naciones vecinas, como los moabitas, amalecitas, filisteos. En esta primera sección tenemos detalles sobre cómo, aún estando vivo Josué, parte de Israel se había alejado del Dios de Israel. La razón es la asimilación. No cumplieron el mandato de echar fuera a todos los habitantes de esa tierra y no habitar con ellos. Tengamos en mente que Dios advirtió en Deuteronomio que se irían tras dioses si se mezclaban con los otros pueblos. Ahora, desde Jueces 1:21 hasta el verso 35 tenemos un detalle de cómo las tribus decidieron no arrojar de su tierra a las otras naciones, sino que habitaron junto con ellas e incluso les hicieron pagarles
tributos, impuestos. El verso 21 del capítulo 1 dice: Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y en el verso 28 hay un detalle muy importante, prestemos atención. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Qué fácil es sentirse fuerte y no cumplir su palabra cuando todo está bien. Ahora veamos las consecuencias, porque esta decisión no afectó plenamente a esa generación, sino a sus hijos. Este libro hablará de la situación de los hijos, de aquellos que entraron a la tierra prometida. Sus descendientes son los que olvidarán por completo al Dios de Israel, y van a ser estos mismos cananeos y demás naciones que no echaron los que Dios fortalecerá para que los subyuguen. Continuemos con nuestra primera sección. El capítulo 2 es una carta de ultimátum de Dios por la actitud de Israel a esta segunda generación. Empieza así: Yo los saqué de Egipto y los introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares tendrían que derribar. Pero ustedes no han escuchado mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por eso les digo: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses les serán tropezadero. ¿Por qué Dios no entregó todas las naciones vecinas a Josué? ¿Por qué dejaría pueblos que pudieran subyugarlo? Para probar a Israel, para probar si seguirían o no el camino de sus mandamientos. Como dice Proverbios 17:3, en el crisol se prueba la plata y en el fuego se prueba el oro. En el capítulo 2, además de Jueces, hallamos la introducción por excelencia de este libro. Un aspecto a tener en cuenta, amigos, no olvidemos, es que la generación que describe este libro no es la que entró a la tierra prometida, son sus hijos. Prestemos atención a esta introducción general sobre el contexto social de aquella época que nos hace Samuel, una introducción por excelencia. Dice así: Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Más adelante dice: Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. No hay una mejor síntesis de este libro que este párrafo que acabamos de escuchar, pero tengamos en mente tres cosas. El pueblo que se narra son los hijos de los que entraron a la tierra prometida. Dios deja las naciones para probar el corazón de Israel. Y en este libro hay un ciclo. Envían juez, los libra, vuelven a fallar, son presionados, claman y Dios vuelve a enviar un juez y ellos vuelven a fallar. ¿Y saben cómo me siento en este punto de la historia? Como cuando vemos una película y está esa escena en la que le gritamos al televisor: ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Había un pacto, una promesa, una historia de un Dios increíble, pero ellos no lo habían vivido, eran sus padres. Y ante esa ausencia de experiencias en su cabeza, les parecía más real los dioses de los moabitas o filisteos que el Dios de Israel.
Y esto que le ocurre a los hijos de Israel sigue siendo una realidad. Hay una cifra impactante. Según estadísticas, en los Estados Unidos, el 95% de los jóvenes hijos de creyentes en la Biblia, educados en la fe, que nacieron en un hogar creyente, abandonan su fe en el primer año de universidad. Quizás estamos en el 2019, pero las características siguen siendo las mismas. Tú y yo podemos ver las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero la fe es algo que no se hereda. El seguir o no a Dios es una decisión personal. Que seas creyente, predicador, estudioso de las Escrituras, no asegura que nuestros hijos estén en la fe. Vayamos a nuestra siguiente sección de hoy, los 12 jueces instituidos por el Señor. Un punto a recalcar es que vamos a encontrar un personaje más que algunos lo incluyen como juez, entonces para ellos habrían 13 jueces. Y se trata de Abimelech, que además podría considerarse el primer rey de Israel, pero él no fue instituido por Dios, así que hablaremos de él más adelante. Por lo pronto, estos son los nombres de los jueces. Primero Otoniel, Ahod, Samhar, Débora, Barak, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Y trataremos los aspectos principales de cada juez de acuerdo al orden señalado en este libro. Primero tenemos a Otoniel, y su nombre significa Dios es mi fuerza. Recordemos la importancia de los nombres. Dentro de la mentalidad hebrea en la que fue escrita nuestra Biblia, un nombre representa características, atributos y específicamente el propósito de la persona. Volvamos a la historia. Israel sirve a los Baales, imagen del dios Baal, mismo que adoraron en el desierto mientras Moisés recibía los mandamientos, ¿recuerdan? Las imágenes de la diosa Acera, una diosa femenina de la fertilidad y del amor sexual, y que los ritos además incluían orgías. Y Dios los entrega a ellos, entrega al pueblo de Israel en manos de Curisataim, el rey de los mesopotámicos, y ellos lo oprimen por 8 años. Entonces, ellos claman y Dios envía a Otoniel, quien los libra, y luego tendrán reposo, es decir, paz en su tierra, por 40 años. Entonces Otoniel los libra de los mesopotámicos y juzga por 40 años a Israel. Ahora, ¿no les parece que esta escena ya la vivimos? Sí. En Éxodo, un pueblo oprimido por los egipcios que clama y Dios envía un libertador llamado Moisés, y al parecer este ciclo en Israel, como podemos ver, ya había empezado mucho antes. Repitamos juntos el coro de este libro. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Ahora Dios los entregará a los moabitas y los hijos de Israel se hacen sirvientes de ellos, pero vuelven a clamar y dice exactamente así. Dios les envió un libertador. Este se llamó Ahod. Su nombre significa unión o poderoso, y era descendiente de Benjamín y asesinó al rey moabita que había oprimido a Israel por 18 años. Repasemos un poco quiénes eran los moabitas. Eran los descendientes de Lot, sobrino de Abraham con una de sus hijas. Luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, las hijas pensaron que se quedarían sin descendencia, entonces emborrachan a su padre y tienen un hijo cada una, Moab y Amón. Los que subyugaron por esta ocasión fueron los moabitas, quienes daban culto al dios Quemos con sacrificios humanos. Después de Ahod llega Samhar y su nombre significa el que huye, y de él no se dice mucho. Señala que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Una aguijada es la vara que utilizan los labradores para obligar a los bueyes a que anden, y tiene una punta de hierro. Con eso, Samhar mató a 600 hombres. En la siguiente lista tenemos a Débora, una mujer que fue juez en Israel. Y esto a nosotras, las mujeres, nos da un gran ejemplo de sabiduría. Su nombre significa abeja o trabajadora como la abeja. Y junto a ella está Barak. La definición de este nombre es rayo o relámpago. Jueces explica que después de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y el Señor los vende a los cananeos, quienes los oprimen cruelmente por 20 años. Ahora bien, ¿por qué hay dos personajes aquí? Débora y Barak.
El libro de Jueces señala que Débora gobernaba en esa época. Ella recibía a los hijos de Israel para hacer juicios, pero su rol dentro de esta liberación de los cananeos es motivar a Barak para que cumpla el llamado que Dios le había dado de liberar a Israel. En